Bueno, aquí estamos de nuevo. Esta historia no es mía, así que el link al Wattpad estará en la descripción. Ahora comencemos con esto. Hablaron un poco más en el camino a la casa de Izuku, solo para conocer cosas generales. Como Ekiki, que tiene 25 años y tiene algo de experiencia como plomero y cerrajero. Izuku estaba seguro de que eso era totalmente legal y no tenía nada que ver con evitar a la policía y meterse en lugares que no debería. A su vez, Izuku le contó a Ekiki sobre su sueño recientemente muerto de ser un héroe y su pasatiempo de análisis de peculiaridades. Puedo verte metiéndose en eso para ganarte la vida. No entendí todo lo que dijiste sobre mi peculiaridad, pero tienes razón acerca de que es posesión en lugar de mi apariencia física. Mentí sin querer en el papeleo del registro cuando era niño y nunca lo actualicé cuando descubrí el resto. Recibo suficientes miradas divertidas como es. ¿Te imaginas la respuesta si mis papeles dijeran posesión del cuerpo en ellos? Izuku se estremeció con simpatía mientras subía las escaleras a su apartamento. Créeme, desearía poder quitarme Kirkles de la mía. Tendré suerte si puedo ingresar a cualquier escuela secundaria con eso. Se detuvo en el rellano del piso debajo del suyo cuando de repente se dio cuenta de que le estaba mostrando a un villano conocido donde vivían él y su madre. Nueva regla: nunca pongas en peligro a mamá ni la pongas triste. Además, si alguien entra por la fuerza, tienes pleno permiso para usar la fuerza que sea necesaria para protegerla a ella y a mí, añadió después de sentir prácticamente la mirada crítica de Kiki. Izuku tuvo la impresión de un asentimiento de aprobación antes de que Kiki acordara mentalmente. Bien. A cambio, no me delatarás ante la policía o los héroes, esté o no aquí. Acordado. Eso no debería ser demasiado, ¿o no? Izuku estaba bien guardando un secreto más si salvaba vidas, excepto que había un diminuto problema que había olvidado hasta ahora. ¿Qué? ¿Qué ocurre? Izuku sintió que el villano dentro de él se tensaba como si esperara enfrentar una amenaza. Se conmovió por un momento antes de volver a entrar en pánico. Olvidé mi cita con el médico la próxima semana. Van a sacar sangre para ver cómo va la descomposición de la baba. Si aparezco con más o la misma cantidad, sabrán que algo pasa. ¿Puedes llevarte toda tu baba contigo cuando salgas? Ekiki frunció el ceño mentalmente. No. Es como un retrolavado en un vaso de agua. Una vez que está ahí, no hay manera de sacarlo todo, incluso si lo intentaste. Izuku hizo una mueca de disgusto por la analogía. Capto la idea. Yo podría tener una solución alternativa, sin embargo. Estoy escuchando. Si estoy contigo cuando vayas a tu cita con el médico, puedo bloquear temporalmente el flujo adicional a esa vena y sacar toda la baba de la sangre estancada. Siempre y cuando no tomen una muestra enorme, eso debería hacer que parezca solo tú aquí. Izuku sintió un pinchazo en el interior de sus costillas y chilló. No hagas eso, siseó en voz alta antes de golpearse la boca con una mano y mirar a su alrededor. Está bien, si empiezo a responderte en voz alta en público y lo entiendes, tienes todo el permiso para callarme. La mandíbula de Izuku se cerró repentinamente antes de aflojarse nuevamente. Entiendo. Izuku asintió y sacó la llave de su bolsillo. Mamá, estoy en casa, llamó mientras se quitaba los zapatos y colgaba la chaqueta. Luego caminó hacia la cocina, con cuidado de mantener su mano derecha herida fuera de la vista. Podía oler la cocina katsudon. Empezó a varear, pero se sentía un poco demasiado espeso para ser normal, e hizo una mueca mientras lo tragaba. Tragar también se sentía un poco fuera de lugar. Levantó una mano para tocar su cuello mientras se preguntaba si su garganta estaba permanentemente estirada. Hola cariño. La comida está casi lista. ¿Por qué no vas a cambiarte y luego me ayudas a poner la mesa? Claro, dijo, ya dirigiéndose por el pasillo, todavía masajeando las manchas a lo largo de su cuello con estrías. Una vez que estuvieron fuera de la vista de la cocina, Ekiki respondió a su pregunta muda. Ya se está encogiendo. Puedo ir más lento la próxima vez para estirarlo menos. Admito que estaba un poco demasiado ansioso antes. En cuanto al resto de tu cuerpo, no puedo hacer mucho al respecto. A medida que crezca o adquiera más músculo, tendremos más espacio para trabajar. En realidad, que hagas ejercicio sería una buena tapadera para lo siguiente que tengo que decirte.
Izuku asintió mientras entraba a su habitación. Avanzar. Cuando todo lo que obtuvo fue un silencio conmocionado, Izuku miró su habitación antes de sonrojarse. Correcto. ¿Conoces a alguien que coleccione merchandising de All Might? En realidad estaba pensando en vender la mayor parte de esto. No mires mientras me cambio. Eso pareció sacar a Kiki de eso. Nada que no sepa ya, pero claro, chico. No miraré fuera de tus ojos hasta que des el visto bueno. En cuanto a la mercancía, preguntaré por ahí. Consígueme un conjunto de precios más tarde, y calcularé una comisión por actuar como intermediario. No confiaría en la mayoría de mis contactos para conocerte en persona. Por supuesto. ¿Por qué la repentina aversión por los héroes? ¿O es All Might en particular? Simplemente todo poder. De alguna manera aplastó mi sueño después de rescatarme de ti. Luego me dejó encima de un techo. Izuku hizo un ruido confuso en la parte posterior de su garganta cuando su cuerpo se convulsionó. ¿Ekikyo? Entonces lo sintió. La ira irradió a su pasajero. Izuku trató de encogerse sobre sí mismo cuando su miedo aumentó en respuesta. Todas las miradas de enojo, decepción y disgusto que recibió de los maestros y compañeros de clase estaban demasiado frescas en su mente después de su día en la escuela. Se estremeció físicamente cuando Kiki suspiró. Izuku, no estoy enojado contigo, pero vi la forma en que seguías mirando los tejados en el camino aquí. Dispara. Izuku ni siquiera se había dado cuenta. El anzuelo suicida de Kacchan resonó burlonamente en sus oídos. Kiki hizo un sonido ahogado antes de preguntar, ¿eres suicida? Yo, no lo sé. Realmente no quiero morir, pero ¿no pensaste en ofrecerte a cambio de esa dama o dejar que un asesino conocido pasara el rato en tu cuerpo? Las emociones de Kiki fluctuaban, pero las aplastó o las bloqueó antes de que se filtraran lo suficiente como para identificarlas. Finalmente pareció recordar su dominio sobre las habilidades motoras de Izuku también y lo soltó. Nueva regla. ¿Te mantienes con vida esté yo aquí o no? Tienes una buena mente y un mejor corazón. Un montón de gente se perdería si te suicidaras. Yo también te extrañaría, supongo. Izuku se tapó la boca mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Gracias, ¿querías decirme algo? Preguntó para distraerse de su momento emocional. Sí, chico, dijo Kiki, intentando torpemente darle un abrazo interno. Funcionó. Izuku entendió lo que quería decir de todos modos. Cuando estemos así, necesitarás comer más. Si bien no estoy tan activo, estoy usando mi peculiaridad para que todo funcione. Izuku sintió que la baba en todo su cuerpo cambiaba, lo que le dio ganas de retorcerse hasta que volvió a colocarse en su lugar. Si no recuerdo mal, por lo general resulta alrededor de 1 vez y media lo que el anfitrión suele comer, más o menos. En su caso, podría estar más cerca del doble. ¿Estás seguro de que estás comiendo lo suficiente para ti, Midoriya? Eres un poco flaco. Izuku se sonrojó e hizo un puchero mientras se giraba para tomar una camisa de su armario. Hizo una pausa cuando se vio a sí mismo en el espejo. Sí, tenía algunas cicatrices y estaba malhumorado. Sí, con Kiki presente podía decir que su cuerpo había ganado peso. A él realmente no le importaban esos. En lo que sí se quedó atascado fue en el hecho de que su rubor estaba más cerca del negro que del rojo. Kiki. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Los ojos de Izuku se crisparon sin que él lo dijera, e Izuku se dio cuenta de que su amigo había estado manteniendo su palabra y no mirando todo ese tiempo. Vaya. Sí, eso podría ser un problema. ¿Quieres que apague el rubor? Probablemente pueda hacer eso. Aquí, déjame intentar algo. Izuku resistió el impulso de retorcerse de nuevo cuando la baba en su rostro se movió y fluyó a través y alrededor de los músculos y el tejido conectivo allí. Vaya, eso se sintió raro. Si miraba muy de cerca en el espejo, también podía ver el movimiento debajo de su piel. Se estremeció, pero Kiki impidió que Izuku cerrara los ojos o se alejara mientras se concentraba en solucionar el problema. Después de unos segundos más, el villano descubrió algo y dio una ovación triunfal cuando el color antinatural se desvaneció de sus mejillas. Dijo Izuku en voz alta mientras se frotaba las mejillas.
Nada se sentía diferente ahora que el limo había dejado de moverse. ¿Eso va a afectar mi circulación? Probablemente no. Lo mantendré al tanto por si acaso. Nunca había hecho eso antes. El cuerpo de Izuku se encogió de hombros e Izuku volvió a su armario. Realmente no le importaba si Kiki estaba mirando ahora. Ya se había cambiado los pantalones. Mientras contemplaba sus camisas, se frotó las manos sintiendo que todavía estaban frías, aunque sus escalofríos se habían calmado poco antes de que llegaran a casa. Cogió una sudadera gruesa. Probablemente debería ducharme después de la cena para terminar de calentarme, murmuró principalmente para sí mismo. Pequeño horror corporal detrás de ellos, Izuku se dirigió a la cena. ¿Algo más que necesites mientras estás aquí que yo deba saber?, preguntó Izuku, golpeando un dedo contra su esternón. Veamos. Si tus pulmones se sienten un poco apagados, es porque estoy haciendo que se estiren más. Yo también necesito oxígeno. Una vez más, aproximadamente 1,5 veces su cantidad habitual para que ambos podamos funcionar sin problemas, pero no hay mucho espacio en su cofre. Puede que no quiera hacer demasiado ejercicio mientras estoy de visita. Te quedarás sin aliento más rápido que cuando me haya ido. Supongo que los tomaré como días de descanso. Izuku dijo, un poco confundido al descubrir que ya había decidido seguir la sugerencia de hacer ejercicio de Kiki. Realmente podía soportar ponerse en forma. Como había pensado alguna vez que tenía la oportunidad de entrar en un curso de héroe con su cuerpo luciendo así. Kiki le disparó un sentimiento de desaprobación y levantó los ojos de un tirón y los apartó de su falta de forma. ¿Ibas a poner la mesa? Correcto. La cena estuvo genial, aunque Kiki casi le da un ataque al corazón cuando se hizo cargo por un momento de que se tragara un trozo de carne de cerdo entero, luego metió un zarcillo de baba en su garganta para agarrarlo y facilitarlo el resto del camino. Estaba medio digerido antes de que llegara a su estómago. Al menos, Kiki recordó volver a activar su reflejo de parpadeo antes de que mamá se sentara a comer con ellos. Después de explicarle sus nuevos planes de entrenamiento, felizmente le trajo algunas sobras del refrigerador para complementar el katsudon. Ella prometió comenzar a hacerle porciones más grandes también. Una ducha incómoda, con Kiki desconectándose de nuevo. Más tarde, Izuku estaba caliente y listo para acostarse. Había terminado su tarea en la escuela, afortunadamente. Ya estaba agotado, y no estaba muy seguro de por qué. Probablemente todo el trabajo que se dedica a acelerar la curación de tus heridas. Esa energía tiene que venir de alguna parte, y no soy yo quien está herido. Eso tenía sentido. Izuku bostezó. ¿No te vas a aburrir mientras yo duermo? No, yo también dormiré un poco. ¿Tienes idea de lo incómodo y frío que es dormir en una bañera tapada? Mi forma se deshace cuando duermo. Entonces, estar en un cuerpo es la única forma en que puedo dormir en una cama, sin ensuciarme y tirarme al suelo. Izuku se estremeció ante la impresión de tratar de dormir en porcelana fría que recibió del chico y se arrebujó más en sus sábanas. Buenas noches, Ekikyo. Buenas noches, Midoriya. La mañana siguiente no fue tan interesante, excepto que Izuku dejó que Kiki controlara su cuerpo camino a la escuela. Se sintió un poco mal porque el hombre estaba atrapado sin mucho tiempo para hacer nada donde pudiera estar presente en esta visita. No te preocupes, chico. Después de su cita con el médico, intentaré pasarme los fines de semana. Eso nos dará más tiempo libre y la oportunidad de probar mi límite de tiempo también. No me sentí tan tenso a las 24 horas la última vez. Hablando de eso, ¿te parece bien que me pase la tarde antes de tu cita? ¿Qué día fue? El martes, y sí, el lunes por la tarde está bien. ¿Quieres que te vea en el parque otra vez? Pude sentir cuando me acerqué a ti. La baba que dejaste atrás todavía respondió a tu control y tiró de mí en tu dirección cuando me acerqué lo suficiente. Espera, ¿en serio? Eso nunca sucedió antes. Me pregunto si ese es el desencadenante o simplemente un crecimiento peculiar general. Supongo que no hay una forma real de saberlo en este momento, aunque es conveniente. Sí. De todos modos, seguro. Te encontraré en el parque. Podemos separarnos allí hoy también después de que terminen sus clases.
Intentaré ir más despacio entonces y veré cuánto tiempo lleva. Izuku sonrió en el fondo de su mente. Y pásate antes de que tengas un síndrome de abstinencia tan malo la próxima vez. No querrás lastimar accidentalmente a alguien, o a mí, si estás desesperado. Cuando llegaron a la puerta de la escuela, intercambiaron el control, casi sin problemas. Izuku solo tropezó una vez. Cuando Izuku llegó al salón de clases, sabía que iba a ser un mal día. Siempre lo era cuando empezaba con lirios araña y calumnias escritas en su escritorio. Ekiki guardó un silencio preocupante mientras Izuku limpiaba la superficie, ignorando las visitas en la habitación. Las clases en sí mismas no eran tan malas, pero había una creciente sensación de muerte inminente a medida que se acercaba el almuerzo. Izuku estaba empacando 10 minutos antes de que sonara la campana, y Ekiki se tensó junto a sus músculos. Tan pronto como suene el timbre, corremos, giramos a la izquierda afuera de la puerta, justo al final del corredor, otra vez a la izquierda, bajamos las escaleras hasta el segundo piso, corremos a la otra escalera, volvemos a subir a este piso. Y acampe en el armario del conserje junto a la escalera. Si podemos llegar allí, deberíamos estar a salvo. Cuidado con el tipo con los dedos extensibles, Izuku miró al chico con los dedos extensibles. Y todos en la primera fila. Les gusta hacerme tropezar. Si tropezamos, estamos acabados. Y pase lo que pase, no podemos toparnos con Kacchan, agregó Izuku, lanzando una mirada a Kacchan. Lo hará peor que cualquiera de los otros, pero en su mayoría me ha estado dejando en paz desde mi secuestro. Ekiki no parecía feliz, pero trató de calmar la ansiedad que salía de Izuku en oleadas. Sin embargo, tomó el control parcial del cuerpo de Izuku cuando comenzó a temblar, suprimiendo la reacción de estrés. La debilidad visible también podría ser sangre en el agua para esos tipos. Luego volvió los ojos de Izuku hacia el lacayo de Kacchan con la peculiaridad del dedo. ¿Cuál es el desglose de su peculiaridad, Midoriya? ¿Esos dedos realmente se estiran o crecen? ¿El hueso mantiene la densidad o se debilita con la longitud adicional? Izuku parpadeó y pensó por un momento, recordando las páginas de su compañero de clase en su cuarto cuaderno. Crecen y se encogen. Tiene que obtener una gran cantidad de calcio y fósforo en la dieta y, a veces, toma suplementos. Entonces, apuesto a que los huesos se debilitan con la longitud extra. La longitud y barra o la integridad ósea pueden depender de la cantidad de calcio y fósforo que tenga disponible. La longitud máxima conocida es de 4 metros. Tiene la misma fuerza de agarre independientemente de la longitud de los dedos, y es decentemente fuerte. Ekiki tarareó, mirando entre el chico y el frente de la habitación, midiendo la distancia. Luego preguntó por los de la primera fila. Izuku enumeró felizmente todo lo que sabía sobre ellos para dejar de pensar en su probable paliza inminente. Cuando terminó el último, su compañero de cuerpo le dio la impresión de una palmada en la cabeza. Si uno de ellos nos atrapa, déjame manejarlo. Izuku miró mentalmente a su compañero, desconcertado y un poco aterrorizado. ¿Qué vas a hacer? Ekiki dibujó la boca de Izuku en una amplia sonrisa que Izuku recordaba del paso subterráneo, aunque no había estado en su rostro entonces. Basado en las pocas reacciones que Izuku pudo ver de sus compañeros de clase, fue tan inquietante para ellos como para él. Oh, no te preocupes. No dejaré ninguna marca. Déjame ayudarte en el camino a la puerta. Ekiki soltó el control que había tomado sin permiso, como si se diera cuenta de que se había pasado de la raya. Izuku hizo el equivalente a deslizarse hacia un lado en su cerebro, y sintió que Ekiki tensaba y relajaba algunos músculos de forma experimental mientras se deslizaba hacia atrás en el asiento del conductor. Curiosamente, Izuku no fue expulsado por completo esta vez. Miró su mano izquierda mientras la abría y cerraba alrededor de la correa de su mochila. Ekiki empujó su cabeza hacia atrás e Izuku cooperó mientras volvían la cabeza para mirar el reloj. Estaban compartiendo. En el segundo en que sonó la campana, ambos se empujaron, corriendo hacia la puerta más rápido de lo que Izuku recordaba haber podido moverse. Ekiki vio el primer tobillo extendido y los dirigió en un salto sobre él mientras Izuku estaba atento a los demás. Casi lo habían logrado cuando un tirón repentino en su mochila los detuvo en seco. Maldita sea, Fingers nos atrapó, dijo Ekiki, empujando suavemente a Izuku hacia el fondo de su mente.
Izuku cedió el control de buena gana, aunque con nerviosismo. Observó y sintió como su amigo sonreía nuevamente y se giraba para mirar al compañero de clase de Izuku a los ojos. ¿Te importaría dejarme ir?, preguntó con una voz demasiado dulce. Fingers pasó por alto la advertencia que era y se burló. Sí, claro, perdedor. ¿Crees que alguien tan patético e inútil como tú puede deshacerse de nosotros? Dos compañeros de clase más se acercaron al primero. Uno se hizo estallar los nudillos. Supongo que tenemos que recordarte lo indefenso que eres. No pensé que lo olvidarías tan rápido después de que te arrebataron el cuerpo y renunciaras a tu sueño. Izuku retrocedió, olvidando que no podía escapar físicamente. Ekiki sintió su reacción y se enojó. Izuku se recordó a sí mismo una y otra vez que no estaba dirigido a él. Se sintió un poco diferente de lo que recibió de sus compañeros de clase, cuando realmente se enfocó en eso. Al ver a los dos tipos uno al lado del otro de esta manera, Izuku pensó que la ira de Kiki podría ser más protectora, mientras que la de los demás tenía una gran dosis de disgusto con descendencia. Esa diferencia ayudó un poco, aunque todavía estaba temblando en sus botas figurativas. Izuku instintivamente dejó de mirar cuando Fingers lo alcanzó con su peculiaridad. Luego, el brazo de Izuku, su brazo, salió disparado y atrapó dos de los dedos que se acercaban con un agarre aplastante y los retorció. Izuku se atrevió a volver a sintonizar cuando el niño gritó. Ekiki tenía los dedos del matón doblados en un ángulo doloroso y todavía estaba sonriendo. Los otros dos niños habían dado un paso atrás en la pantalla. Ahora, vas a dejarme ir, y vas a dejarme jodidamente solo por el resto del año escolar, o voy a chasquear tus dedos de amita. Luego haré los dedos de tu otra mano. ¿Capisce? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Estoy harto de aguantar la basura de esta escuela. Hablé cara a cara con un verdadero villano, estuve a su merced y descubrí lo que quería y cómo mantenerse con vida. No eres tan aterrador. Izuku absorbió cada palabra, mirando con asombro. Entonces Ekiki volvió sus ojos hacia el lacayo de la izquierda. En 30 segundos, analizó verbalmente cómo desactivar su peculiaridad y lo lastimó lo suficiente como para sacarlo de una pelea. Luego pasó al chico de la derecha. Todo con el análisis que Izuku le había dado minutos antes. En algún lugar allí, Finger soltó la bolsa de Izuku. Una vez que Kiki terminó su interpretación del análisis de Izuku, le dio un último apretón a los dedos del niño, lo suficiente para sentir que los huesos crujían en su agarre, y lo empujó. Oh, y si soy tan débil, inútil e indefenso, ¿en qué te convierte eso? Volvió a sonreír dulcemente antes de salir sin prisas de la habitación. Izuku no salió por completo de su conmoción por tener a alguien que lo defendiera, y mucho menos con su propio cuerpo y análisis, hasta que terminó la escuela. Comió su almuerzo en piloto automático y escribió notas sin realmente escuchar nada de lo que decían los maestros. Sus compañeros de clase también le lanzaban miradas todo el tiempo, y no las habituales. Una sensación de inquietud plagaba las últimas clases del día. Nada de eso realmente tocó a Izuku antes de fluir alrededor y pasarlo hasta que la campana de cierre sacudió algo en su lugar. Parpadeó y respiró hondo, dejando que realmente se diera cuenta de que él, técnicamente Ekiki, se había enfrentado y amenazado a 3 de sus matones, y no había resultado herido. No se había lastimado. De alguna manera ese hecho parecía el más fantástico y extraño. Cuando Izuku comenzó a empacar sus libros, Ekiki rompió su silencio para decir, ahí estás. Estoy bastante seguro de que te disociaste o algo así por un rato. No pude conseguir que respondieras en absoluto. ¿Eh? Oh, lo siento, dijo Izuku, todavía sintiéndose un poco desequilibrado. ¿Por qué la falta de dolor hacía que todo esto pareciera tan irreal? Esa es una pregunta para un terapeuta, chico, no para mí. Ahora ven. Ya llevamos demasiado tiempo aquí. Me sorprende que ninguno de tus otros bravucones intentara aprovechar su suerte. Tal vez piensan que finalmente me rompí, sugirió Izuku, medio en broma. Se preguntó, en voz baja, si tal vez lo había hecho, cuando accedió a actuar ocasionalmente como una casa segura para un villano. Ekiki hizo un sonido sin compromiso en su mente y empujó el cuerpo de Izuku para que se pusiera de pie. Izuku obedeció y comenzó a caminar.
Llegaron al parque y al estanque estancado un poco más tarde, e Izuku se acostó debajo del sauce, cruzando los brazos detrás de la cabeza mientras miraba las llamas que se balanceaban. Entonces, ¿cómo funciona esto? No estaba despierto para eso la última vez. Básicamente, lo mismo, solo que, al revés, dijo Kiki, comenzando a moverse dentro de su cuerpo. Todavía tienes que contener la respiración brevemente, pero es al principio en lugar del final. ¿Listo? Izuku inició un temporizador en su teléfono. Luego asintió y se relajó, soltó una bocanada de aire antes de tomar una profunda y contenerla. Esa sensación extra de la baba alrededor de sus pulmones tensándose, o endureciéndose, le hizo saber a Izuku que no inhalaría accidentalmente incluso si su atención fallara. Limo y algo un poco más sólido se deslizaron por su garganta, e Izuku cerró los ojos, agradecido de que ciertos reflejos aún parecían estar reprimidos. Realmente fue como la posesión inicial pero al revés. Y sin el entumecimiento que cubría la sensación de baba fluyendo a través de su cuerpo y saliendo de él. Además, el limo no sabía nada al salir. Tomó más tiempo que la posesión, aunque Izuku no estaba seguro de si eso era normal o si Kiki estaba tratando de ser considerado. Independientemente, la disminución constante de la presión interna hizo que Izuku suspirara de alivio. Se había acostumbrado a la presión constante, pero la diferencia cuando ya no estaba era sorprendente. En total, el proceso de desposesión tomó 2 minutos. Izuku se sintió un poco mareado y extraño después. Esta posesión había tenido mucho más tiempo despierto para acostumbrarse a tener otra persona compartiendo su todo. Nunca pensó que su cabeza podría sentirse sola. Fue sacado de sus pensamientos por Kiki, cambiando y estirando su forma una vez más liberada. En consecuencia, esto tiró del limo que aún estaba dentro de Izuku. La sensación se sentía más fuerte que ayer. ¿Dejaste más atrás a propósito? Izuku preguntó mientras se sentaba. ¿En serio no? Me estaba enfocando un poco en irme sin estirar nada demasiado. Déjame. Izuku se tambaleó ligeramente hacia adelante y se golpeó el pecho con una mano cuando el limo tiró de nuevo. ¿Qué sabes? Puedo sentirlo también. Un poco distante y amortiguado, pero definitivamente podré encontrarte más fácilmente la próxima semana ahora que sé qué buscar. Genial, murmuró Izuku, esperando que no hubiera complicaciones de salud por tener aún más baba circulando en su cuerpo a largo plazo. Bueno, chico, ha sido divertido, pero tengo que irme. No puedo arriesgarme a que nadie me vea. Hasta el lunes, dijo Kiki, agitando un zarcillo mientras se adentraba más en el parque. Nos vemos el lunes, respondió Izuku antes de ponerse de pie y caminar a casa. En el camino, pensó en las últimas 24 horas. Fue un idiota por ayudar a Kiki. Izuku se detuvo en medio de la acera mientras se preguntaba si All Might habría ayudado al hombre limo. Izuku no estaba convencido de que lo haría. Podría decirse que Izuku tampoco debería haberlo hecho. El hombre era un asesino, aunque no porque quisiera hacerlo. Meterlo en una celda de prisión lejos de cualquier persona en la que pudiera usar su peculiaridad por el resto de su vida era lo más seguro y lo más cruel que podía hacer. Y fue exactamente lo que habría sucedido si Izuku no hubiera estado tan desesperado por hacer su estúpida pregunta e hizo que All Might dejara caer las botellas. Izuku resopló al darse cuenta de la ironía. Su sueño de ser aplastado sin querer había ayudado a alguien. Realmente, eso era lo que necesitaba Kiki, ayuda. Y aquellos a los que nadie más defendería u ofrecería una mano. Izuku sabía cómo era eso, aunque en realidad nunca había pensado en que los demás fueran tratados de esa manera. Nunca le habían ofrecido una mano amistosa, un Deku no la merecía, pero tal vez ser esa persona para los demás podría convertirse en su nuevo sueño. Izuku sonrió suavemente mientras miraba su mano derecha, dándole la vuelta. Después de un día de posesión, el muretón se había desvanecido casi por completo. Luego miró más arriba de su brazo. Algunas de las estrías eran más pronunciadas ahora, y viejas cicatrices se burlaban de él por su debilidad. Izuku enfocó más allá de esas marcas superficiales, observando el músculo debajo.
Había sido increíblemente afortunado, pudo salvar a esa dama de Kiki en el callejón hace todas esas semanas y pudo ayudar a Kiki simplemente siendo un sujeto voluntario para su peculiaridad. Como regla general, Izuku no tuvo suerte. No confiaba en que durara, nunca nada bueno hizo. No para él. Si quería seguir salvando y ayudando a la gente, a pesar de no haber sido nunca un héroe, necesitaba apilar las cartas a su favor. Les recuerdo que el link al Wattpad del creador estará en la descripción. Bueno, se me cuidan, gente.